Tomás es uno de los apóstoles que hizo parte del grupo especial de 12 hombres que Jesús conformó para colocar su iglesia y fundar la iglesia y colocarla en el mundo. Y es normal que nosotros, cuando pensamos en Tomás, pensamos en su incredulidad, porque después de todo fue el que pidió a Jesús que dejara introducir sus dedos o que dejara ver sus llagas, ¿cierto? Para poder creer. Y desde ahí creo que se ganó el título de incrédulo. Pero cuando uno mira los pocos textos en donde podemos ver, y la Biblia nos deja ver acerca de la personalidad de Tomás, creo que lo que mejor define a Tomás en su personalidad no es su incredulidad. De hecho, parece un hombre muy seguro de lo que ve adelante. Es más bien su pesimismo. Parece que Tomás siempre es la persona que ve al futuro y solo puede imaginar el peor escenario. Entonces no es que Tomás duda, creo que es más bien que Tomás es un hombre con un sentimiento muy pesimista acerca de las cosas y un pensamiento muy pesimista acerca de las cosas. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Jesús escogería a un hombre así? Cuando Jesús todo el tiempo nos está invitando a creer y de una u otra forma nos está dando una proyección que tiene que invitarnos a seguir adelante. Creo que la respuesta nosotros la leemos en varias ocasiones, especialmente de parte del apóstol Pablo, cuando dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Y tal vez algunos de nosotros podemos identificarnos con Tomás. Tal vez sí es que verdad dudamos, tal vez a veces nos gana el pesimismo y nos cuesta a veces incluso dar pasos adelante porque lo que vemos es negativo. Pero lo que Dios hizo con Tomás, creo que es lo que nos tiene que animar esta mañana. Y Jesús no le importó que Tomás fuera un hombre pesimista o que fuera demasiado negativo en su pensamiento, sino que lo tomó y hizo una transformación en él. Y al igual que Tomás, tal vez nosotros tenemos rótulos, incluso tenemos pensamientos que nosotros mismos nos hemos creado o que tal vez otras personas han colocado en nosotros. Y creo que hoy Jesús, a través de Tomás, quiere recordarnos que no hay logos, no hay rótulos que nos impidan caminar, que Él no pueda transformar. Así que quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque a través de estos hombres que a veces nosotros vemos como súper santos o como superhumanos o super hombres dotados de unas facultades especiales, realmente no es así. Lo único que ellos hicieron, Señor, fue caminar contigo y creerte de una manera tan apasionada y con tanta convicción que nada los detuvo. No hay nada diferente entre ellos y nosotros que no sea su fe y que no sea el creer en ti. Es por eso, Señor, que tú llevaste a cabo tu plan en ellos. Los tomaste y los llamaste de vidas no diferentes a las nuestras. Vidas que sí, eran miserables, como vimos con Mateo. Tal vez otras no tan miserables, pero sí presas en sus propios egoísmos, en sus propios afanes, en sus propias fuerzas, tal vez como la de Pedro, como la de Juan, como la de Jacobo. Y nosotros no somos diferentes a ellos, Señor. Tú nos has llamado de diferentes lugares, en diferentes condiciones, pero al fin y al cabo una condición delante de ti digna de ser rechazada. Pero antes que rechazarnos, nos tomaste, nos amaste, nos diste tu salvación. Y nos tienes aquí todavía porque tienes planes con nosotros. Hay cosas que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y hoy creo que a través de Tomás nosotros podemos aprender mucho acerca de tu carácter y acerca de las formas en que obras. Y no pienso que es igual o que somos iguales a Tomás. Pero seguro, Señor, tú conoces nuestra medida y sabes cómo obrar.
así como lo hiciste con Tomás, yo te ruego que lo hagas con nosotros y que podamos esta mañana escuchar tu palabra y que podamos amarla y que podamos comprometernos contigo tal como lo hizo este hombre. En tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero pedirles que vayan de una vez a sus Biblias. Y los que están allá atrás pueden venir un poquito hacia adelante, con eso no me siento tan perdido. Hay muchas personas hoy viajando. Esa franja de año, de mitad de año, a veces es complicada porque tantos festivos son chéveres, ¿cierto? Pero también a veces dice uno, uy, ok, otro festivo. ¿Ustedes han estado pendientes de esta imagen y ven que cada domingo cambia? Y algo que es muy interesante, y lo vamos a ver al final, es que de una u otra forma Jesús tiene un poquito de cada uno de ellos. Y lo que hizo Jesús como el maestro por excelencia que nosotros conocemos y que el mundo haya podido conocer, es eso. Fue cargar con todas esas cosas, incluso negativas, de esos hombres, de cada uno de esos hombres que Él llamó. Y hoy vamos a ocuparnos de Tomás. Y Tomás es el número 8 de los discípulos, es el último del segundo grupo. Vamos a hablar de eso un poquito más dentro de 8 días, si Dios quiere, de esos subgrupos, ¿no? Dentro del grupo general de 12. Pero hoy es Tomás el último hombre y tal vez es el último más conocido, porque en el último grupo es el menos conocido, o sea, del 8, del 9 al 12 son los menos conocidos, excepto, adivinen quién. Juditas, ¿cierto? Judas. Y sabemos por qué es el más conocido dentro del último grupo. Eso no es de balde. Fue el hombre que traicionó a Jesús, ¿cierto? Pero es el que menos se conoce. Pero el último de estos hombres más conocido de los fieles, de los discípulos fieles a Jesús, es Tomás. Así que vamos por favor a Juan, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 8 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 8 al 16. Y esta es de las primeras menciones, y no es la primera que nosotros tenemos acerca de Tomás y algo en donde se deja ver parte de su personalidad. Entonces en el versículo 8 leemos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ellos no entendieron. Así que les dijeron, no, es verdad que murió, ¿sí? Pero si ustedes notan, ellos están tratando de decirle a Jesús de muchas formas, es tarde, no, el día está nublado. Y es como si están buscando excusas para que Jesús y obviamente ellos no tengan que regresar a Jerusalén o cerca a Jerusalén. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque ellos saben que recién han tenido que huir, porque la gente, los fariseos, los sacerdotes, las élites religiosas del primer siglo buscaban apedrear a Jesús. Y ellos habían tenido que huir y ahora Jesús les está diciendo, tenemos que regresar. Y entonces ellos están diciéndole ahí, de alguna forma haciéndole entender que no es prudente volver a donde habían tenido que salir huyendo. El versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. O sea, Jesús tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo. Pero quiero que miremos el versículo 16. Dijo entonces, ¿quién? Tomás. ¿Cómo dijimos que conocemos a Tomás? Como el hombre incrédulo, ¿cierto? Es normalmente como se le conoce a Tomás. Pero dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o gemelo en el lenguaje original, eso es lo que significa Dídimo, a sus condiscípulos. ¿Qué les dijo? Vamos también ¿para qué? Para que muramos con Él.
¿Ustedes notan a un hombre que duda? No, está muy convencido de lo que puede pasar. Eso es diferente a una persona que duda. Si fuera un hombre que dudara, estaría diciendo, oye, espera, ok, pero ¿seguro? Jesús recuerda que, o tal vez estaría tratando de convencer a los otros discípulos de que no fueran de otra forma. Pero lo que vemos aquí en Tomás es un hombre, de hecho, muy decidido. Básicamente, al ver que Jesús no iba a echar atrás su plan, lo que le dice a sus amigos es, vamos también nosotros, ¿para qué? Sí, para que muramos con Él. Ahora, esta es una de las 2 o 3 citas en donde se menciona de manera clara a Tomás. Y nosotros allí estamos viendo no su duda, sino su pesimismo. Parece que Tomás siempre que ve adelante está pensando en lo peor, ¿sí? Vamos de paseo, lunes festivo, tenemos todo listo y de repente alguien dice, yo creo que va a llover. ¿Y ustedes qué hacen? Cállese, ¿cierto? Diríamos en lenguajes, en nuestro contexto, no nos eche la sal, ¿cierto? Pero Tomás parece ser ese tipo de persona que siempre está pensando en lo que es negativo. ¿Ya revisaron el carro? Yo no sé, pero ese carro nos va a dejar botados. Y ese es Tomás. Siempre está enfocando y pensando en el peor escenario posible. Su mirada es fatalista. Pero en medio de ese fatalismo, lo que está viendo Tomás ahora es una realidad. O sea, lo que Tomás está diciendo y lo que los discípulos de los otros están viendo es real. ¿Cuál es el contexto? Miremos un poquito atrás. Vamos a Juan 10. Retrocedemos un capítulo. Y miramos el versículo 39 y 40 de Juan 10. Y eso es lo que pasó. Procuraban otra vez prenderle, es decir, a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Sí, Jesús también lo hizo. Porque había un plan, porque no era todavía el día. Y entonces Jesús, sabiendo las intenciones, que tal vez lo iban a tomar preso, lo iban a retener, y es posible que hasta lo fueran a apedrear. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente se escapó. Versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos, ¿qué? Creyeron allí. Entonces, Jesús estaba en Jerusalén con sus discípulos, empezó la persecución. Él terminó huyendo con su grupo de discípulos y terminaron en el desierto. Y estando en el desierto, yo no sé cómo pasó eso porque no tenían WhatsApp, pero se enteró, parece que muy rápido, de que Lázaro había enfermado. La noticia le llegó, ¿cómo? No sabemos, pero Jesús está en el desierto, se entera de que su amigo Lázaro ha muerto, de que su familia lo necesita, y lo primero que dice es, vamos. Y es ahí donde los discípulos empiezan a evaluar todo el panorama. Los discípulos le dicen, pero acabamos de salir de Jerusalén. Betania está muy cerca de Jerusalén. ¿Era prudente el consejo de los discípulos? Sí. ¿Para qué vamos a ir o a regresar donde nos han tratado mal? ¿Vamos a buscar la muerte? Pues eso era lo que veía Tomás. Pero lo que quiero ver es que ellos no están del todo mal en la percepción de la realidad. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está dispuesto a ir, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Y la verdad es que no es que todo lo de Tomás es malo. Yo creo que sí es difícil ser y vivir con el sentimiento
o con el hecho o con la realidad de ser una persona pesimista. Porque es difícil vivir a la sombra de que todo lo que viene es malo. Y yo creo que esa es una carga que debe pesar bastante. Pero en medio de ese pesimismo también podemos ver a un Tomás que no es ajeno de la realidad. Pero también podemos ver a un Tomás que aunque ve lo peor enfrente, ¿qué hace? Se arriesga. Y eso es genial. Sería muy triste si Tomás estuviese diciendo ahora: Jesús, acabamos de salir de Jerusalén porque te iban a prender, te iban a apedrear, nos iban a apedrear, y ahora aquí estamos seguros. De hecho, mira todo lo que está pasando aquí. La gente está llegando, la gente está escuchando el mensaje, muchas personas se están creyendo en ti y en tu mensaje. O sea, ¿qué sentido tiene que regresemos? Así que, ve tú. O si quieres ir a buscar la muerte, llévate a Judas. Ese pudo haber sido una solución, ¿cierto? A Judas Iscariote. ¿Pero qué hace Tomás? Le dice: vamos. Y si necesitamos morir, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Saben, las dudas de una u otra forma nos bloquean. Eso es lo que hacen las dudas, nos crean incertidumbre y en muchas ocasiones, muchas veces nos impiden tomar decisiones con determinación. Y eso es algo que es muy vivido en mí. Ese es un problema con una persona que duda. Las dudas nos llevan a hacer lapsos y a perder el horizonte con mucha facilidad. Pero Tomás es pesimista, no es alguien que duda. Son cosas muy, muy diferentes. De hecho, Tomás parece siempre estar muy seguro de la tragedia, pero aún así es alguien que está dispuesto a caminar hacia adelante. Aún así, él no se detiene. Esta semana o ya unos días atrás hablaba con una persona que me decía: creo que definitivamente a veces es mejor tener una versión o una perspectiva negativa de las cosas. Porque con eso, cuando no tienes muchas expectativas de algo o de alguien y te defraudan, bueno, ya estabas preparado para eso. Y parece ser que ese era como el lema o la filosofía de Tomás. Pues como que esperemos lo peor, y si llega algo bueno, genial, mucho mejor. Pero si llega a pasar que nuestros temores se cumplen, pues ya estoy preparado para asumirlos. Pero es maravilloso que, aunque sabe que puede encontrarse con la misma muerte, eso no lo detiene. Y creo que la fe, la iglesia, necesita ese tipo de hombres en la actualidad, necesita ese tipo de mujeres, necesita ese tipo de fe. De personas que, aunque ven el panorama gris, aunque lo ven negativo, dicen: esto es de Dios, si Jesús está acá, entonces simplemente yo quiero ir en esa dirección. Entonces, que quede claro que no es duda, no es incredulidad lo que caracteriza a este apóstol, sino que es pesimismo. Es una versión pesimista. Sin embargo, es un pesimismo heroico. Es un pesimismo heroico. Y eso es, en medio de todo, genial. Y es un pesimismo que queda heroico, que queda reflejado en la decisión que finalmente él toma. Él dice: tú vas, yo sé que vas a morir, pero vamos si morimos todos contigo. ¿Sabes cuántos de los 12 discípulos resultaron en casa de Lázaro, en Betania? Cuando uno piensa en estas cosas, este no era un pensamiento único de Tomás. Todos
el grupo de discípulos estaba viendo lo mismo y estaban tratando de persuadir a Jesús de que no fueran. Pero ¿quién es el que da el paso adelante y dice, pues, vamos y morimos? Es Tomás. ¿Y sabes quiénes terminaron? ¿Cuántos terminaron con Jesús en Betania? Todos los 12. Y parece que ese, aunque pesimismo, pero ese pesimismo heroico, parece que en un momento determinado le dio el valor a los otros 11 para ir en la dirección que Jesús les estaba invitando a ir. Y eso es fantástico. A mí me encantan ese tipo de personas y creo que Dios ha puesto personas con esa capacidad de influir en momentos difíciles, que aunque las cosas adelante se ven negativas, te dicen, yo creo. Y vamos para adelante. ¿Que para adelante es para dónde? Es para allá, ¿cierto? Y eso es genial, genial de Tomás. De nuevo, avanzamos un poquitico y vemos otro momento en la vida de Tomás. Quiero que miremos el capítulo 14 de Juan. Vamos a quedarnos por ahora solo en Juan. Capítulo 14, versículos 1 al 7, esta vez. Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Es Jesús dando ánimo a sus discípulos. Él les está anunciando su partida, que está cerca. Y le dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les está diciendo estas palabras? Él sabe que en el corazón de sus amigos, de sus discípulos, hay un vacío y sabe que los sentimientos que albergan ahora su ser, el ser de cada uno de ellos, es negativo. Y Jesús está tratando de animarles, de reconfortarles con esta promesa. Versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo, ¿quién? Versículo 5, Tomás. ¿Recuerdan cuál es el rasgo característico de Tomás? No es incredulidad, es pesimismo. Ahora, claro, sí parece que fue un momento de duda y de incredulidad. Pero saben, es interesante cuando uno entiende el contexto, ver que esa incredulidad era producto de su misma y de la misma invasión de sentimientos negativos que tenía en su momento. Parece que era una persona melancólica y eso mismo simplemente por un momento lo invadió. Pero Tomás, más que incrédulo, es una persona pesimista. Y noten lo que dice en el versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto ocurre, es en este momento también donde recuerdan ustedes que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Creo que eso sí era aún más duda, más incredulidad de parte de Felipe que del mismo Tomás. Pero estas cosas están pasando básicamente en ese mismo evento y es antes de la partida de Jesús y esas cosas están pasando ahí. Pero aquí nosotros no solamente vemos el pesimismo de Tomás, sino que también vemos el amor que él tenía por Jesús y la pasión que él tenía por su maestro. De hecho, yo creo que las palabras que mencionó antes de estar dispuesto a morir con Jesús eran el resultado de la idea en su mente de tener que enfrentar la vida sin Jesús, sin su maestro. Y en esencia, lo que Tomás está diciendo aquí es, ni siquiera sabemos cómo llegar a donde tú vas. Es como si le dijera a Jesús, mejor
llévanos de una vez contigo. Y es como volvemos a sus palabras y dijera, mejor morir contigo que tener que enfrentar la vida sin ti o que tener que sufrir la separación. Ese es el punto. Y yo no sé, y tal vez esta es una ilustración que podemos usar, pero ¿cuántas mamás, cuántos padres quieren despedir a sus hijos? No. Y ustedes que son esposos y que han tenido la oportunidad de amar a alguien, no es algo que queremos y que esperamos tener que despedir a esa persona, ¿cierto? Y de hecho en nuestros delirios a veces simplemente decimos, sería genial si cuando Dios lleva a un miembro de la familia nos llevara a todos. Porque no queremos sufrir la separación. ¿Y por qué pensamos y sentimos de esa manera? No es otra razón, sino que amamos a esas personas y no queremos sufrir la separación. Y ¿saben? Tomás ha caminado tan cerca de Jesús y ama con tanta pasión a Jesús que simplemente le es imposible concebir la vida lejos de Jesús. Y por eso es que él dice, mira, antes de verte morir y estar lejos de ti, yo prefiero morir contigo. Este es el sentimiento que ahora está experimentando Tomás. Y entonces vienen estas preguntas. Ni siquiera sabemos el camino y tú ahora nos vas a dejar. Dices que te vas, pero ni siquiera conocemos el camino. ¿Cómo te vamos a encontrar? Y entonces está ahí luchando con sus preguntas. ¿Saben algo interesante? Nosotros conocemos la historia de cada uno de estos hombres. Y nosotros podemos pasar una semana, días, horas, meses, años. Podemos pasarnos toda la vida, nuestra vida espiritual, mientras estemos aquí en esta tierra, estudiando la vida de estos hombres y sus decisiones. Pero ¿saben cuál es la realidad de esos hombres ahora mismo, mientras estas cosas están pasando? Ellos no saben nada hacia adelante. Esa es una realidad para ellos y eso cambia completamente el panorama. Porque nosotros, insisto, podemos estudiar y decir, fue por esto que Tomás dijo esto. Pero ¿qué chance tiene Tomás de pensar y meditar? No. Eso está pasando ahí, todo es nuevo para ellos. Hay una película que se la recomiendo, llama como Aterrizaje en el río o Milagro en el río Houston. Ajá. Bueno, ustedes hablan mejor inglés que yo. Pero básicamente la historia de un piloto que tiene que aterrizar de emergencia y simplemente tiene que aterrizar en el río. Y después empiezan a hacer un estudio y quieren inculparlo y están buscando todas las formas de decirle y entonces hacen un montón de pruebas y le dicen, mira, tú hubieses podido hacer esto. Y finalmente él les dice, ok, ¿cuántas pruebas les llevó? ¿Cuánto tiempo tomaron ustedes para que eso que ahora me están diciendo fuese una posibilidad? Y les dice, yo no tenía ese tiempo. ¿Y saben qué pasa con Tomás? Es eso mismo. ¿Y saben qué pasó con Pedro, con Andrés, con todos ellos? Es lo mismo. Ellos no tuvieron tiempo de meditar en nada. Y ellos están ahí y ven hacia adelante y lo único que tienen por delante es creer en las palabras de Jesús. Así que el panorama para alguien que ama a Jesús, para alguien que lo ha dejado absolutamente todo, para alguien que está a punto de separarse de la persona más importante de su vida, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Y Tomás ve hacia adelante y está diciendo, ¿en serio nos vas a dejar? Mejor que nos hubiesen matado en Jerusalén, en Betania. Creo que ese es el sentimiento de Tomás ahora. Y qué bueno que Tomás está dispuesto a morir por Jesús. Vamos un poco más adelante y vemos un momento más acerca de la vida de Tomás. En Juan 20, versículos 19 y 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Esto fue después de la resurrección. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo? Y yo quiero que si tú tienes tu Biblia física ahí, subrayes esas palabras. El hecho de que Jesús les mostró las manos y el costado. ¿Y los discípulos qué? Se regocijaron viendo al Señor. Parece, claro, nosotros decimos Tomás el incrédulo. ¿Por qué? Porque pidió las evidencias y que dejara tocar. Pero ¿no es interesante que Jesús lo primero que les muestra son sus manos y sus llagas? ¿Por qué? ¿No será que también los otros discípulos dudaban? Sí, dudaban. Y Jesús sabía y conocía sus temores, conocía sus miedos. Y qué bueno que Jesús no los juzga. Qué bueno que Jesús, conociendo eso que invadía sus corazones, lo primero que hace es mostrarle las evidencias. Y eso es genial. Pero avancemos al versículo 24, por favor. Y noten lo que pasa. Y eso es curioso y creo que tiene mucho que ver con la personalidad de Tomás. ¿Pero qué? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¡Wow! ¿Por qué se lo perdió? ¿Por qué se perdió Tomás ese momento tan especial? De hecho, después de todo, parece que Tomás era el que más necesitaba de estas evidencias, pero se lo perdió. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué razón Tomás no estaba ahí? Yo creo que es por su misma personalidad. Yo creo que al ser un hombre tan negativo, tan pesimista, una persona tan melancólica, simplemente haya estado tan destrozado en algún lugar, sumergido en su propio dolor. ¿Por qué? Porque lo que temía simplemente se había cumplido. Y por favor, esto no es de que entonces si alimentamos un pensamiento positivo, entonces la Rosa de Guadalupe, no. Eso no es lo que estamos hablando. Porque esa es una razón para todas esas personas que alimentan. Es que tú lo que piensas, eso pasa. No necesariamente es así y no funciona de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Pero lo que vemos aquí, sin embargo, es eso. Es un hombre tan pesimista que simplemente sus temores llegaron a ser tan reales que Jesús murió, pero él no. Y ahora vive para contar la triste historia de un hombre que dejó todo siguiendo a alguien que le había hecho una promesa y ahora esa persona ya no está. Y por eso es posible, solamente decimos que es una razón posible, que Tomás no estaba con nosotros cuando Jesús se les apareció. Entonces, Tomás parecía estar tan seguro de que no volvería a ver a Jesús, a su maestro, que simplemente se había apartado del grupo. Pero qué bueno que Jesús sabía del estado de Tomás. Y quiero que miremos el versículo 26 al 29 y el 29. El versículo 26 de Juan 20 dice, 8 días después, Jesús es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y con qué? Y con ellos Tomás. Eso es genial. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo, ¿a quién? A Tomás. ¿Cómo sabía Jesús que Tomás necesitaba esa evidencia? Jesús conocía el corazón de Tomás. Jesús había caminado 3 años con él, un poco más tal vez, un poco menos. Pero Jesús había conocido a Tomás, tanto como Tomás había conocido a Jesús. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos.
y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sí, esa es una lección. Es un momento que Dios aprovecha, no solo para levantar a Tomás, sino para invitarlo a seguir. ¿Saben qué es interesante? Tan radical como llegó a ser Tomás el incrédulo, llegó a ser ese Tomás que dijo: Señor mío y Dios mío. Qué bueno que es así. Qué bueno que Tomás, después incluso de haber abandonado a sus amigos, tuvo el coraje de volverse a reunir con ellos. Y qué bueno que Dios lo tomó en sus manos, tomó sus dudas, su incertidumbre, sus temores, y le dio la seguridad que él ahora necesitaba. Y como ya lo dije, creo que no era el único que necesitaba un poco de evidencia. Jesús le muestra las manos a los 11, como también lo hace con Tomás. Solo que Tomás es como el único que se atreve a decir esas cosas. Y saben, creo que eso demuestra que todos estaban aún bajo cierto nivel de temor. De hecho, ¿por qué estaban en la casa? ¿Recuerdan? Porque tenían miedo. ¿Miedo de quién? De los judíos, de los sacerdotes, de los fariseos, de la guardia romana, algunos aliados con la corte sacerdotal. Tenían temores. Es normal, tenían un poco de miedo. Pero qué bueno que Jesús no los condena por eso, ¿cierto? Y qué bueno que Jesús no condena tampoco a Tomás por eso. Más bien, con paciencia mostró a Tomás las evidencias. Y saben, Jesús sabía que en un momento determinado ellos lo necesitaban. ¿Saben qué me llama la atención? Que después de que Jesús resucitó y después de este evento, todas esas dudas desaparecen. Y nosotros de aquí en adelante no vemos a estos hombres con ese tipo de vacilación. Y parece que todos esos temores, a partir de esas evidencias de la resurrección de Jesús, simplemente se van. Y aunque exhortó Jesús a Tomás a ser crédulo, pues tampoco lo condenó por pedir una evidencia, sino que le dijo: mira, tú puedes hacerlo, ven y comprueba. Y saben, esto no es entonces para que nosotros ahora salgamos y empecemos a pedirle evidencia a Dios o señales, o que haga algo súper extraordinario para que nosotros podamos creer. Pero yo creo que más bien es un recordatorio de que Dios está dispuesto a tratar con nuestras dudas. Es un recordatorio de que Él no condena nuestros temores, especialmente cuando esos temores son legítimos y son auténticos. A veces necesitamos esa pauta que alimenta nuestra fe, como la necesitó Tomás y como la necesitaron tantos hombres. Lo importante, después de todo esto, es que al igual que Tomás, nuestras dudas y nuestras certezas no sean más grandes que nuestro amor por nuestro Señor. Eso es lo que cuenta al final. Que aun cuando vemos las cosas no claras, decimos: por amor a Él vamos a hacerlos. Eso fue lo que hizo Tomás. Tomás tenía, y sus discípulos tenían, miedo y algún temor de volver a Betania, que quedaba cerca de Jerusalén. ¿Pero qué les hizo descansar? Básicamente ellos dijeron: si vamos a Jerusalén vamos a morir, nos van a apedrear. ¿Pero qué dice Jesús? Vamos, que no va a pasar nada. Así que, ¿qué cuenta? Lo que dice Jesús. Y es exactamente lo que hacen. Y creo que debería ocurrir lo mismo en nuestra vida. En el versículo 28 de Juan 20, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Saben? Esta es una declaración de las más poderosas que nosotros encontramos en la Biblia acerca de lo que alguien pudo decir a Jesús. Entonces,
Tomás creyó y declaró no solo la humanidad de Jesús, sino también la divinidad de Jesús. Y de pronto la melancolía, el desconsuelo, el negativismo y las tendencias a la depresión de Tomás desaparecieron para siempre ante la aparición nuevamente de su maestro. Y ese momento fue el que transformó la vida de este hombre en un gran evangelista y en uno de los hombres más importantes en la historia de la iglesia. ¿Saben cómo terminó la vida de Tomás? La tradición más confiable dice que fue llevado al martirio por su fe y que muy posiblemente fue atravesado con una lanza. Si eso fue lo que en realidad ocurrió, debemos pensar que el apóstol Tomás, cuya fe maduró cuando vio la marca de la lanza en el costado de su maestro, sufrió el martirio que sufrió su maestro. Y aunque su pesimismo a veces pareció ganarle la batalla, eso no fue suficiente y no fue mayor que la pasión y el amor que finalmente él despertó por su maestro. Y creo que si esto es verdad, finalmente el deseo en su corazón fue cumplido. Él murió por la causa de su maestro. Tal vez no murió el mismo día de su maestro, pero hasta el final estuvo dispuesto a entregar su vida, como en un momento dijo que estaba dispuesto a hacerlo, y así fue. ¿Tú eres de los que dudas? Tal vez estás enfrente ahora mismo de un panorama negativo, oscuro, en el que no puedes ver con claridad y eso te llena de temores. No hace falta meter la mano en la llaga de Jesús para estar seguro. De hecho, Tomás lo hizo en representación de todos aquellos que en algún momento tenemos ese momento de duda, ese momento de incertidumbre, es ese momento en el que hay más preguntas que respuestas. Pero sería bueno que al igual que Tomás, nosotros nos dejáramos guiar por Jesús, que nos dejáramos tomar, que pudiéramos escuchar su voz y que pudiéramos sentirnos acompañados por Él en cada proceso. El autor de Hebreos, en Hebreos 4, versículos 15 al 16, escribe estas palabras: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos, sí, como Tomás. Y si es necesario tocar, tal vez Él está dispuesto a hacerlo, pero que las dudas y el temor no nos lleven a apartarnos, sino que sean como Tomás, al contrario, que nos lleven a dar un paso de valor y de valentía hacia adelante. Entonces Jesús dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ojalá que al igual que Tomás, nuestras dudas y nuestro pesimismo no constituyan una limitante, sino que sean esas mismas las que nos lleven a experimentar y tener las respuestas que de otra manera no encontraríamos en Jesús y solo en Él. Tomamos un momento para orar. Cuando miro la vida de estos hombres, digo, ¿saben? Y de hecho ustedes tal vez han hecho ese ejercicio ya. Pero tal vez ustedes empiezan a recordar a Pedro y dicen: ¿saben que yo me identifico con esto de Pedro? Y tal vez cuando vimos a Andrés, ustedes dijeron: ahora también tengo algo de Andrés, y de repente nos identificamos con Juan, con Jacobo, y empezamos a ver que tenemos algo de cada uno de estos hombres. Y saben, eso puede ser una realidad en nuestras vidas. Y creo que tiene sentido, porque cuando Jesús estaba fundando su iglesia y colocando las bases de la iglesia en el mundo para alcanzarnos a usted y a mí, tal vez es parte esencial de su propósito, que nosotros miráramos tantos años atrás y dijéramos:
No somos diferentes a ellos, pero el amor de Jesús no es diferente para nosotros que el amor que Él mostró por ellos. Y eso nos recuerda que tenemos un propósito. Eso nos recuerda que Dios no se equivoca y nos llamó y nos puso aquí para cumplir un papel importante. Así que no importa si lo que ves hacia adelante es bueno o es malo o simplemente no es seguro. Si Jesús te está diciendo vamos, entonces lo mejor que podemos hacer es ir. Pero amamos a Jesús lo suficiente, amamos a Jesús tanto como lo amaba Tomás, que estamos dispuestos a decir, pues al fin y al cabo, eso se trata de Jesús, no se trata de mí. Entonces, ¿qué más da? Mejor morir con Jesús que vivir sin Él, o apartado de sus planes, o lejos de su diseño para nosotros. Ojalá, iglesia, que las dudas, que el pesimismo no es mayor que nuestra pasión y nuestro amor hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Señor, hacia nuestro Maestro, hacia nuestro Dios. Mi Jesús, gracias porque cuando he dudado tú me has levantado. Cuando he visto el panorama tan negativo, tú me has dado las fuerzas y has usado personas, así como usaste a Tomás en un momento determinante para que los otros estuviesen dispuestos a ir y a enfrentar incluso la muerte. También lo has hecho conmigo. Y te doy gracias por personas como Tomás. Y te doy gracias, Señor, porque aquí no tenemos una iglesia perfecta. Pero yo quiero que cuando tú miras a cada uno de nosotros, tal vez ves a personas como Tomás, que aunque no saben lo que viene, o aunque saben lo que viene, y aunque saben que es feo, al entender que se trata de ti, están dispuestos a ir hacia adelante y nunca hacia atrás. Porque entendemos que tú nos has llamado, porque entendemos que tú no te equivocas y porque entendemos que tu llamado es irrevocable. Así que yo te ruego, Señor, que si hay algo que nosotros podemos copiar de este hombre, sea su valor de ir hacia adelante, aun cuando todo lo ve negro y aun cuando todo lo ve negativo, porque te ama, porque te amaba. Y como ya lo he dicho tantas veces esta mañana, Señor, que nuestros temores no sean más grandes que nuestro amor por ti. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana una vez más. Rápidamente, esta semana no tenemos todavía maná, tampoco tenemos zona, al igual que el sábado, que ayer. De este sábado en noche sí tenemos zona, pero tenemos nuestro tiempo de conexión. La semana pasada se reunieron las mujeres. Esta semana que recién empieza, el viernes siguiente, nos reunimos los hombres. Todos los hombres están invitados. 6 de la tarde, decimos 6 de la tarde, pero en realidad estamos empezando como a las 7 el desarrollo del tema. Estamos tratando de diseñar y planear algo diferente para este fin de semana, para este viernes. Así que si quieres participar, por favor, y quieres tener un poco más de información, puede hablar con John, puede hablar conmigo, puede hablar con Moisés. Y bueno, hablamos, les contamos un poquitico de qué se trata, ¿vale? Pero esta semana, el viernes, nos reunimos es el tiempo de hombres. Y ahora viene nuestro tiempo de café.